Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio a la plática del día de hoy con la maestra Julieta Espinosa. Ella imparte clase en nuestra maestría en Administración de Hospitales. Es una excelente maestra. Ella estudió la maestría en Administración de Hospitales en la Universidad La Salle. Ha dado clases en diferentes instituciones de salud. Este es un tema que domina perfectamente bien y bueno, vamos a ver qué está pasando con la economía de la salud en esta época del COVID-19. Les voy a pedir a todos que cierren sus micrófonos y también que por favor si tienen alguna pregunta lo pueden hacer por escrito por aquí por este sistema de Google Meet en la parte donde se escriben los comentarios. Ahí pueden ir haciendo las preguntas, las dudas que tengan, para que la maestra Julieta al final se la responda. Muy bien, maestra Julieta, pues adelante, comenzamos. Muchas gracias. Buenas noches. Primero quiero agradecer la invitación de parte de IGACEM, de parte del doctor Carlos Cuevas. Muchísimas gracias por la invitación para dar esta conferencia. Y un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan, por favor? Sí la ven, por favor. Ahí pueden ver la presentación. Ya está la presentación. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué? Muy bien, pues bueno, vamos a platicar el día de hoy de economía de la salud y su papel ante el COVID-19. El objetivo de esta conferencia que vamos a tener el día de hoy es analizar las actividades que regulan la economía, la producción y el financiamiento de las instituciones de salud. Les voy a dar algunos conceptos con los cuales vamos a ir desarrollando el tema y al final todos estos conceptos nos van a dar una razón de ser. Es por eso que es importante que pongamos un poquito de atención en los conceptos, que no es porque sea una clase, sino porque todos estos conceptos nos van a llevar, nos van a encaminar a entender la situación actual de la economía de la salud en tiempos del COVID. La economía es todo aquello que tiene que ver con la extracción, producción, intercambio, distribución y consumos de bienes y servicios. La extracción, nos hacen mucho énfasis en esta palabra porque la economía depende fuertemente del petróleo. En el caso de México, dependemos fuertemente del petróleo. Entonces, por eso es que la extracción es una palabra clave para nosotros. Hablamos de economía cuando hablamos de petróleo, de producción, de intercambio y de distribución de bienes y servicios. También hablamos de economía cuando tenemos que repartir los recursos de forma eficaz, de forma eficiente y para poder financiar una institución, para poder financiar el hogar. Por ejemplo, todos recibimos un ingreso y esos ingresos los distribuimos de forma inteligente para que nos alcance y podamos satisfacer el mayor número de necesidades posibles. Entonces, de esto se trata la economía. Yo recibo dinero y tengo que distribuirlo de forma inteligente, de forma eficaz, de forma eficiente, para que el dinero nos ayude a satisfacer el mayor número de necesidades posibles. La economía se va a dividir en dos, en microeconomía y en macroeconomía. Entonces, sabemos que la distribución
del dinero se va a dividir en microeconomía y macroeconomía. Muy bien, la microeconomía es la parte de la economía que estudia agentes individuales. Por ejemplo, una economía doméstica. Una economía doméstica donde nosotros tenemos que distribuir el dinero para satisfacer nuestras necesidades en comida, gas, colegiaturas. Eso es una microeconomía. Una persona que tiene una empresa a nivel nacional es una microeconomía. Y el concepto de macroeconomía nos refiere a todo aquello que tiene que ver o que tiene una relación con el extranjero. Entonces, todo lo que tenga que ver con el extranjero, si mi empresa, aunque es a nivel nacional, importa o exporta, ya está dentro de la macroeconomía. Todo lo que tenga que ver con, con los países es macroeconomía, es microeconomía a nivel nacional. Cuando tiene interacción con otros países es macroeconomía. Entonces, ahorita estamos hablando del COVID. El COVID es un problema macroeconómico. ¿Por qué? Porque nos está pegando a nivel mundial. Esta pandemia es tan grande, tan importante lo que está sucediendo, que abarca a todos los países, a todo el mundo sin excepción. Entonces, es un tema, sin duda alguna, macroeconómico. Entonces, en un tema macroeconómico nos involucra a todos, a todo el mundo. Entonces, esta es una gráfica donde les explico qué es lo que tiene que ver con la macro y con la microeconomía. Por ejemplo, los hogares que tienen una relación con el gobierno, nosotros pagamos impuestos, el gobierno a veces nos hace devoluciones de estos impuestos, nosotros le solicitamos préstamos al gobierno, esa es una relación microeconómica. Las empresas a nivel nacional que no tengan relación con el extranjero son microeconómicas, pero cuando ya tenemos una relación con el resto del mundo, esto se convierte en macroeconómico. Repetimos, el COVID es un problema macroeconómico. Muy bien, entonces la macroeconomía nos tiene que ayudar a analizar qué es lo que está sucediendo a nivel mundial. Nos tiene que dar resultados para podernos comparar con otros países. Entonces, como lo repetimos, el COVID, al ser un problema macroeconómico, tenemos que empezar a compararnos con otros países. Tenemos que empezar a revisar qué es lo que están haciendo, cuáles son sus indicadores, cuáles son sus tasas, para que nosotros podamos ir operando. Les voy a dar 4 conceptos macroeconómicos. Es importante que los identifiquemos porque estos conceptos juegan un papel muy importante en la economía de la salud. Ustedes me van a decir, son conceptos muy generales y muy económicos, pero al final estos 4 conceptos van a caer en economía de la salud. Entonces es muy importante, por favor, que pongamos atención en estos 4 conceptos y que veamos cuál es su relación. A esto se le conoce como la teoría económica o la teoría keynesiana. El primer concepto que nos habla Keynes, es keynesiana por el autor Keynes, nos habla del consumo. ¿Qué es el consumo? El consumo es todo aquello que nosotros adquirimos a través de un ingreso. Entre más alto sea nuestro ingreso, más cosas consumimos. México es un país altamente consumista, no tiene nada de malo económicamente ser consumista, somos vecinos del país más consumista del mundo, que es Estados Unidos, y esta tendencia viene también hacia nosotros. Es la tendencia de ser un país de consumo y de consumo rápido. Las cosas se acaban rápidas y las tenemos que consumir. El consumo nos dice que del 100% de nuestro ingreso, aquí quiero que piensen ustedes cuánto ganan, no me lo cuenten, nada más piensen en esa cantidad tan hermosa que ganan al mes. Esta cantidad en la que ustedes ganan, nos dice Keynes, de este 100%, el 80% se va en consumos.
y solamente el 10% se aparta. Ahorita vamos a ver qué hacemos con eso que se aparta, pero dice el 80% de lo que toda la gente, en promedio, de lo que toda la gente gana, lo consume y solamente reserva un 10%. Entonces ya vimos el concepto de consumo y ya sabemos que aproximadamente hay gente que por supuesto ahorra más, pero tenemos el concepto de que del 100% de nuestro ingreso, el 80% lo estamos consumiendo. Después viene la parte y el concepto del ahorro. El ahorro es reservar dinero. Entonces, por ejemplo, yo voy a quitar dinero del circulante, es decir, de ese dinero que está dando la vuelta. Lo pueden ver en el centro de la Ciudad de México, cómo está girando ese dinero y está dando vuelta y vuelta y vuelta. Ok, ese es el flujo del dinero. Entonces, cuando ahorro, quito este 10%, a veces quito un 20%, a veces quito un 30%, pero determino retener dinero y lo voy a ahorrar. El ahorro es que yo lo voy a apartar, pero lo voy a apartar para un consumo futuro. Por ejemplo, mucha gente aparta para comprar un coche, pero al final va a consumir. Es decir, eso que estamos apartando al final se va a convertir en consumo. Lo vamos a volver a echar al flujo circulante del dinero. Entonces, el ahorro solamente es apartar. No estoy quitando dinero del consumo, solo lo estoy apartando para comprar algo más grande. Para comprar un carro, una casa, una boda, una fiesta, un viaje. Entonces, eso es ahorro. Lo quito, lo retengo y lo gasto en consumo más adelante. Entonces, ahorita, con el COVID-19, este ahorro ha sido muy grande. Es decir, las personas con nuestro sueldo, el 100%, como tenemos incertidumbre de qué es lo que va a pasar, no estamos apartando el 10, estamos tratando de apartar más dinero. Estamos quitando dinero del flujo circulante. Aquí estamos apartando este dinero. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver qué es lo que va a suceder. No sabemos el día de mañana vamos a tener trabajo, no sabemos si las vacunas van a funcionar, no sabemos si puede venir otro tipo de COVID que nos pueda volver a afectar. Entonces, estamos en incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, la gente retira el dinero del flujo circulante, más de ese 10%. Entonces, las personas que tienen capacidad económica dicen, ahorita no gasto. Y aparte, muchos que estamos en home office, menos gastamos. No estamos consumiendo, estamos apartando dinero y lo estamos reservando porque no sabemos qué es lo que viene en el futuro. Entonces, es importante que sepamos que durante esta pandemia sí se está retirando dinero, sí se está quitando dinero circulante que se está reservando cada quien. Pero es también importante saber que este dinero, pues está a salvo, está reservado, se va a convertir el día de mañana también en consumo. Entonces, eso nos alienta de una reactivación económica. Lo vamos a ver más a detalle adelante, pero es importante que sepamos este dato, que al final este dinero no se está gastando, se está reservando. Entonces nos dice que el ingreso y el consumo tienen una relación estrecha. A mayor ingreso, mayor consumo. De ley, el que gana más, gasta más. Entonces, y sobre todo, pues en un país de tendencia consumista como México y Estados Unidos. A mayor ingreso, mayor consumo. Esa es la relación entre el ingreso y el consumo. Vamos a ver el tercer concepto. Ya llevamos consumo y ya llevamos ahorro. Vamos a ver inversión. Ahora sí. ¿Recuerdan esa parte, ese 10%, 20% que yo aparto y que puede ser que se convierta en un consumo futuro al comprar un coche, una casa, un viaje? También hay otra opción. La otra opción es que ese dinero que yo aparto del circulante lo convierta en inversión. Y la inversión va a ser todo aquello que me dé a ganar. ¿Mi cuenta de ahorros es una inversión? Sí. ¿Por qué? Porque me está dando a ganar.
El interés me está generando que el dinero no se quede estancado y se pierda. Entonces, sí es una inversión. Entonces, la inversión es todo aquello que nos genera intereses. Es decir, que el dinero no pierde su valor a través del tiempo. Una forma de invertir en México y la más confiable es en oro, en centenarios. Esa es la forma de invertir básica en México, fácil, sencilla y muy confiable. Entonces podemos invertir en centenarios, podemos invertir en oro, podemos invertir en plata, que también no pierde su valor, podemos invertir en bienes raíces, podemos invertir en un negocio, siempre y cuando este sea a través del tiempo redituable y nos dé ganancias. Podemos invertir en arte. Entonces, hay muchas formas de invertir siempre y cuando tengamos ganancia de esto. Muy bien. También el gobierno invierte. El gobierno invierte cuando hacen ferrocarriles, cuando crean nuevas líneas del Metrobús, cuando crean nuevos aeropuertos y a la hora de la hora nos hacen uno más chiquito, pero bueno, esa sí es inversión. Esa es inversión y es inversión que hace el gobierno. Entonces, perfecto, nos encantan todo el tipo de inversión que puedan hacer los particulares y nos encanta la inversión que pueda hacer el gobierno. Muy bien, vamos por el último y cuarto concepto, que es el empleo. El empleo es el resultado de la inversión. Simple y sencillamente. Si yo invierto, por supuesto, estoy invirtiendo poco cuando compro un centenario, pero estamos hablando de una inversión en la que yo abro una empresa, una inversión en la que yo construyo un aeropuerto, y todas estas inversiones generan empleo. Pero lo más importante de este concepto es que no hay y no existe, según Keynes y según también yo, no hay ninguna otra forma de generar empleo que no sea a través de la inversión. Esto es muy, muy importante. La única forma en que nosotros vamos a generar empleo es a través de la inversión. No existe el presidente del empleo que nos dice, yo voy a generar empleos partiendo bases que eran bases del gobierno de 20,000 pesos y entonces le pago 10 a cada uno y ya tengo 2 bases. No, eso no es forma de generar empleo. Tampoco existe un programa social que diga los jóvenes ahora van a tener empleo. No, es un programa social, pero no se está generando empleo, porque la única forma de generar empleo es a través de la inversión. Si no hay inversión, no se generan empleos. No hay ninguna forma de generar empleos. Si tú generas empleos que no vengan o no correspondan de la inversión, vas a generar una crisis económica. Eso es lo que nos dice la teoría económica de Keynes. Por eso es importante estos 4 conceptos. Ahora les voy a decir en qué orden van, porque si alteramos el orden, generamos una crisis económica. Todo tiene que surgir de la inversión particular, la inversión del gobierno. La inversión es el concepto más importante que se van a llevar el día de hoy. La inversión, no hay más. Es la solución a todos nuestros problemas económicos. Después de la inversión, se van a generar naturalmente, lógicamente, los empleos. El empleo nos va a generar ingresos y los ingresos nos van a generar consumo. Es la única forma que la podemos generar. Si yo inyecto cualquiera de estos elementos sin considerar la inversión, puedo generar una crisis económica. Tenemos diferentes tipos de crisis. Por supuesto, el COVID no fue una crisis que no surgiera por haber inyectado empleo e ingreso, fue una pandemia. Pero, por ejemplo, tenemos otras crisis que hemos tenido. En Asia, en el 2018, decidieron inyectar el ingreso, es decir, a todos los que están trabajando, a todos los del empleo, les voy a inyectar ingreso, les voy a pagar más. No viene directamente de la inversión, simple y sencillamente yo les voy a pagar más porque quiero que se acelere el consumo. Entonces les voy a dar más dinero en Asia, esto fue en China, les voy a dar más dinero, ¿para qué? Para que se acelere
Fue en general en toda Asia, pero principalmente en China. Voy a hacer para que esto se acelere y empiecen a consumir. Consuman tan rápido como consume Estados Unidos y como consume México, que ellos no son tan consumistas como nosotros, pero ya le están entrando, ya les está gustando el consumo. Inyectan ingresos y entonces se imaginaron que ellos iban a comprar ropa, zapatos, pantallas, pero no, a los asiáticos, en lugar de consumirlo pues en bienes, prefirieron hacer una tercera comida. Es decir, en Asia solamente comían 2 veces al día, por eso están flaquitos, no como nosotros. Entonces, en Asia, 2 veces al día. Al subirles el ingreso, ellos dicen, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer una tercera comida y ya no quiero comer como asiático, quiero comer como mexicano, quiero comer cerdo, quiero comer res, quiero comer bien, unos buenos filetes, como comen en México. Ellos cuando comen muy poquito, en cuadritos. Nosotros nos comemos media vaca en un centón, así querían ellos, los asiáticos, que así fuera. Entonces, generan una crisis a nivel mundial alimentaria porque empiezan a demandar comida. Y México, mándame cerdo. Y tal país, mándenme, porque aparte quiero más variedad gastronómica. Todos los países se concentran en mandar comida a Asia, que están demandando, y dejan de surtir a aquellos países donde no les estaban solicitando donde no estaban alcanzando a pagar los precios que Asia sí estaba pagando. Entonces se vino una crisis alimentaria muy fuerte en África y en otros países. ¿Por qué? Porque dejaron de surtirles para surtir a Asia. Entonces, si tú inyectas en consumo, si tú inyectas en ingreso, si tú inyectas en empleo, sin inversión, vas a generar una crisis económica. El orden es sencillito, el orden se da naturalmente. Inversión, empleo, ingreso, consumo. Muy bien. Ahora vamos a ver, ya tenemos estos 4 conceptos, no los olviden porque los vamos a aterrizar ahorita en economía de la salud y en el COVID. Muy bien, también otro concepto que necesito que tengan claro para que platiquemos acerca de esto es el ciclo económico. Porque es importante saber que la economía es cíclica. Cíclica, en circulito, o también la podemos ver como en ondas. Esto nos dice que la economía no está estática, la economía se está moviendo constantemente y que la economía no va en línea recta hacia arriba ni en línea recta hacia abajo, como a veces sentimos aquí en México. No va así. Vamos haciendo oscilaciones o lo vamos haciendo en círculos económicos, es decir, la economía siempre se está moviendo y se da de forma natural. La economía se autocontrola y dice, y yo voy dando círculos. Entonces, este ciclo económico tiene estas etapas: recuperación, auge, recesión y depresión. Todo el tiempo estamos girando alrededor de este ciclo económico. Es decir, en algún punto siempre vamos a estar en auge, en algún punto siempre vamos a estar en recesión, en algún punto siempre vamos a estar en depresión y también en recuperación. Aunque mi país sea una potencia mundial y sea un país europeo de primer mundo, sí, todos pasamos por el ciclo, todos estamos siempre en el ciclo económico. Que yo esté en depresión o en recuperación no quiere decir que soy un país pobre, simplemente quiere decir que mi economía en ese momento está en depresión y recuperación. Entonces, todos los países pasamos por estas etapas. Pero ¿cuándo se viene una crisis? Una crisis se viene cuando tenemos una declinación, pero muy abrupta, que eso fue lo que pasó con el COVID. El COVID nos hizo declinar a todo el mundo y de forma abrupta. Nos agarró, pero descuidados. Y todos tenemos actualmente una gran crisis económica a nivel mundial, a nivel macroeconómico, que se dio a consecuencia de una declinación abrupta en la economía. ¿Cuándo se da una crisis? Si ven, tenemos 2 oscilaciones en la gráfica. En la primera le llaman declinación, pero en el segundo pico se llama crisis. ¿Por qué crisis?
¿por qué en la primera oscilación o en la primer punto bajo no hay una crisis? Porque la crisis se da cuando son dos puntos hacia abajo. Entonces dice, si el segundo punto en tu recesión y recuperación es igual o más profundo que la oscilación anterior, ya estás en una crisis. Entonces, por eso es que algunos países tienen declinación, tienen recesión, recuperación y nuevamente vuelven a estar en auge. Y la siguiente declinación no llegan a la crisis. ¿Por qué? Porque su oscilación no es tan baja. Eso es lo que están constantemente controlando los países. Ahorita, por más control, todos nos fuimos a la crisis. Y por eso es que hablaban mucho de primer brote, segundo brote, primer brote, segundo brote, porque lo que estamos tratando de contener es que la segunda oscilación de esta crisis, que al final desde el principio, porque fue muy abrupta, se considera crisis, es que la segunda oleada no sea más profunda, porque tendríamos una crisis sobre crisis. Y esto sería un poco catastrófico. Muy bien, entonces, pues vamos a ver muy someramente las etapas. Por supuesto, el auge nos habla del punto máximo de una economía. La recesión ya la platicamos, pero la recesión es cuando vamos hacia abajo, hay un freno en la producción, hay un freno en el empleo y ahora sí viene una recesión. Pero si es muy abrupta, se llama crisis, como nos está pasando ahorita en el COVID. Es una recesión abrupta, entonces tenemos una crisis. O si el segundo oscilación cae más, aparte estamos hablando de una contracción económica. Yo sé que todos estos temas los han escuchado en las noticias, pero es simplemente para que sepamos en qué punto del ciclo económico nos encontramos con esta crisis que fue abrupta. La depresión es el punto más bajo de la economía, donde todos los precios bajan o se permanecen estables. Pero lo bueno de la depresión es que siempre va a venir una recuperación. Entonces, eso es importante que lo sepamos. Siempre, naturalmente, pase lo que pase, el ciclo después de una recesión, tenemos una recuperación. Entonces, sabemos que la economía se va a recuperar. Pase lo que pase, se va a recuperar. Entonces, ¿estamos en crisis? Sí, estamos en crisis. Sí, estamos en depresión, sí, pero nos vamos a recuperar porque es el ciclo normal de la economía. Entonces, eso, tranquilos todos, nos vamos a recuperar porque nos tenemos que recuperar, porque no hay de otra. El ciclo económico así lo marca. Muy bien, aquí les presento una gráfica en qué punto están del ciclo económico algunos de los países y dónde está México. Efectivamente, México, por la cuestión del COVID, estamos en una desaceleración, vamos a entrar a una recesión y la idea es que de esta recesión nos recuperemos lo más rápido posible. Países como Estados Unidos, países como Francia, pasan rápidamente su recesión y se recuperan. Ahorita, por supuesto, a todos nos está costando trabajo. Si ven los países que van un poquito más adelantados, también son países europeos que ya pasaron la primera, la segunda ola de COVID. México no ha salido de la primera ola, ya se le juntó con la segunda. Entonces, pues bueno, vamos en una desaceleración, vamos a entrar en una recesión, pero también vamos a llegar a una recuperación. Y también les voy a dar algunos consejos teóricos en los cuales podemos recuperarnos de la forma más rápida o de las cosas que podríamos hacer en economía de la salud para recuperarnos lo más rápidamente. Ya les adelanté un poco las crisis económicas. Por supuesto, la crisis se caracteriza porque hay escasez de la producción, lo estamos viendo, muchas de las empresas están cerradas, hay escasez de la comercialización. ¿Por qué? Porque estamos reteniendo dinero ante la incertidumbre, no estamos consumiendo como generalmente consumimos, estamos en incertidumbre y ante la incertidumbre hay que retener el dinero. Muy bien, entonces ya platicamos dos formas en que se pueden dar las crisis. Las crisis cuando inyectamos mal el dinero, que no lo hacemos a través de la inversión o como en este caso de una pandemia. Hemos tenido 3 grandes crisis en el mundo, hablando macroeconómicamente. En México hemos tenido más, pero bueno, ahorita estamos hablando macro.
La primera fue la Gran Depresión, que fue en 1929 y 1933 en Nueva York, en la Bolsa de Valores. Se especuló muchísimo acerca de las ganancias que daba invertir en la Bolsa de Valores. Son inversiones de alto riesgo y pues bueno, muchas de las personas invirtieron todo lo que tenían y al especularse tanto sobre las ganancias que podía dar la Bolsa de Valores y que pues no fueron tan ciertas, muchas personas perdieron sus patrimonios y se viene la gran recesión. Después, la gran crisis que fue de 2008 a 2009, justo se dio por lo que les platicaba, que en Asia decidieron hacer 3 comidas al día, lo que parecería pues inofensivo, pero en realidad, claro que generó una gran crisis a nivel mundial, una crisis alimentaria, donde en África no tenían que comer, donde dijeron, vamos a dar en adopción a todos los niños de África, y entonces todos los artistas fueron a adoptar niños a África porque no tenían que comer. Entonces, por supuesto que fue una gran crisis. Y ahorita tenemos la crisis que se denomina el gran aislamiento, la crisis generada por el COVID, la crisis generada por esta pandemia. Entonces, sí, por supuesto, estamos en una crisis evidente y ha sido una de las 3 grandes crisis a nivel mundial. La Gran Depresión está un poquito relacionada con la Guerra Mundial, pero pues ahora sí, el gran aislamiento ha sido una gran crisis. ¿Una crisis de guerra? Sí, una crisis de guerra. Entonces está impresionante el problema. Pero bueno, también como vimos, siempre hay recuperación. Bueno, en estas diapositivas les hablaba un poquito acerca de esta crisis que ya les platiqué, la crisis alimentaria. Después llega el 2020 para México. Amanecemos, nos imaginamos un año precioso como siempre y alrededor de febrero, marzo, se nos viene una crisis que dejamos de ver porque el COVID se robó toda nuestra atención. Pero en 2020 empezamos con una crisis del petróleo. Tuvimos un gran problema para los países petroleros. Aquí estamos en una gráfica donde vemos quiénes son los principales extractores de petróleo y México es el número 12. Por eso cuando hablamos de economía para México hablamos de extracción. Entonces, nuestra plataforma económica en México está basada en la extracción de petróleo y somos el número 12. Entonces, imagínense, si fuéramos el 1 o el 2, toda nuestra economía estaría alrededor del petróleo. México tiene la plataforma económica del petróleo. Después tiene otras actividades como el turismo, pero la principal es el petróleo. Entonces, en 2020 empezamos a ver que algo estaba pasando y que de repente las gasolinas estaban a 13 pesos el litro, a 8 pesos. Bueno, ¿qué está pasando? Se viene una crisis importante del petróleo generada por Arabia Saudita. Arabia Saudita, lo vemos, es el número 2 en el ranking y aparte de que extrae muchísimo petróleo, tiene muchísimas reservas de petróleo. Las reservas de petróleo es el petróleo que saben que cuentan, aunque estén en el subsuelo, pero están seguros que ahí hay petróleo. Esas son las reservas. Entonces, Arabia Saudita dice, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de dar mi petróleo tan barato y aparte soy el que más reservas tiene. Yo lo que necesito es que a todo el mundo se les acaben sus reservas de petróleo para que yo controle el petróleo a nivel mundial. Entonces voy a bajar mi precio del petróleo. Lo voy a dar más barato que todos los demás. Voy a perder porque lo voy a dar muy barato, pero al final yo soy el que más reservas tiene. Entonces voy a hacer que todo mundo tenga que vender su petróleo y lo poco que les queda, como en el caso de México, y que lo tengan que malbaratar. México hubo momentos en que le tuvo que pagar a Estados Unidos por comprarle el petróleo. O sea, estábamos en menos $2. Entonces, esto sí es un problema muy fuerte. Ante el COVID, Arabia Saudita se tranquilizó y dijo, bueno, vamos primero a atender un problema y luego otro, pero al final ya sabemos cuál es la estrategia de Arabia Saudita, ya sabemos cuáles son sus intenciones y ya sabemos cómo la va a jugar. Va a vender parte de su petróleo a un precio bajo para que todos los restos de los países malbaratemos nuestro petróleo. ¿Por qué lo tuvimos que vender en números negativos? Porque tenemos un contrato y el contrato nos obliga a vender
al precio que esté. Entonces, si eran menos $2, México tenía que vender su petróleo a menos $2. Entonces, pues bueno, esta fue nuestra primera crisis. Es una crisis latente, es una crisis que no debemos de perder de vista y que sabemos que esto va a ocurrir. Muy bien. Después tenemos, pues bueno, que se viene el coronavirus, después de esta crisis de petróleo que ya nos tenía bastante asustados y bastante preocupados. Entonces, se nos viene la crisis del coronavirus y provoca inmediatamente una caída del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto. Todos los países contamos con este indicador. Es un indicador que nos habla de la producción de cada país. Entonces, aquí estamos viendo que con un confinamiento a nivel mundial, la producción bajó un 6%. Y pues bueno, todos los demás países representan también con un confinamiento cuánto perdieron de ese PIB. Por ejemplo, la zona europea se fue a -8, el Reino Unido se fue a -14 del PIB y México se fue más o menos a entre 7 y 8, menos de nuestro PIB. Es decir, se para la producción. Pero acuérdense aquí, por ejemplo, en esta gráfica estamos viendo con un confinamiento y con 2 confinamientos. ¿Por qué estamos graficando un confinamiento y 2 confinamientos? Ya lo platicamos. Porque no puede ser la segunda oscilación más profunda. Por eso el miedo a un segundo confinamiento. Porque el primero lo aguantamos, pero el segundo, ya estamos hablando de una crisis, sobre una crisis, y va a ser muy difícil. Y bueno, ya ni hablar de un tercer confinamiento que por supuesto no se tiene considerado, pero es por eso la importancia que le daban a los confinamientos, para que no se genere una contracción. Por ejemplo, estamos viendo en Reino Unido que en el primer confinamiento bajaron un 11% y en el segundo confinamiento un 14%. Estamos viendo que sí se genera una contracción económica. Estamos teniendo oscilaciones negativas. Entonces, pues bueno, por supuesto estamos viendo que el PIB a nivel mundial cae, está graficado con un brote y con un segundo rebrote. Por eso es que las autoridades en México para el segundo confinamiento no fueron tan estrictas. En palabras del presidente, no fuimos tan autoritarios. ¿Por qué? Porque también un segundo confinamiento sí hubiera sido muy crítico para la economía. Pero bueno, ahorita vamos a ver los pros y los contras de estas decisiones. Muy bien. Entonces, México, ante esta situación de decir, o sea, si nos vamos a un segundo confinamiento o un tercer confinamiento, la actividad económica va a bajar. Entonces, están regulando la economía, la actividad económica, arriesgando la vida de las personas, sí, así es como se está haciendo. En palabras de Gatell, por ejemplo, Gatell dice, yo estoy abogando por la vida de las personas, por eso es que para mí cierren todo. Y nuestro presidente López Obrador nos dice, yo estoy abogando por la economía, por eso les digo, no usen cubrebocas, abrácense, quiéranse y sigan consumiendo, porque si no, va a ser peligroso. Entonces, estos dos personajes, por supuesto, acordado entre ellos, por palabras propias, nos dicen, pues yo abogo por la salud, yo abogo por la economía. Entonces, en este estira y afloje, activo la economía, pero la pago con muertes. O sea, estamos viendo, por ejemplo, México, su actividad económica no cayó como cayó la de Argentina, cayó un 19%, Argentina cayó un 26%. Pero ¿cuántas muertes tiene Argentina? 2.3. México tiene 22. Entonces, sí estamos pagando este confinamiento tan ligero con vidas, sí, pero la actividad económica no se está, sí está afectada, pero no se está afectando a grandes números como Argentina, como países europeos donde el confinamiento fue muy estricto, la gente no podía salir de sus casas,
la gente realmente hizo un confinamiento de solamente puedo salir por comida. Y había policías en cada esquina haciéndose cargo de que esto se cumpliera. En México, pues claro que no, nunca nos prohibieron salir, nunca estuvimos en una situación ni siquiera parecida a los confinamientos de Europa. Entonces, pues bueno, no tenemos una baja económica tan drástica, pero también tenemos tasas de mortalidad muy altas. Algunos de los países están recibiendo estímulos económicos para la pandemia. Una forma de solventar las crisis, como fue la Gran Depresión, como las crisis alimentarias, fueron a través de apoyos económicos. Es decir, el gobierno inyecta dinero para que la crisis no pegue tan fuerte. Reino Unido, de su porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, está asignando el 17.7% para que esta crisis no pegue tan fuerte. Entonces, sí es una solución los estímulos económicos por la pandemia. Es la solución para que la crisis no pegue tan fuerte. En México, el estímulo económico por la pandemia es de 0.7. Es insuficiente si queremos salir rápidamente de esta crisis. Si nos comparamos con Francia, que claro, tuvieron un confinamiento tremendo, pero el estímulo económico nos está hablando que es del 15.2%. Francia y Reino Unido, así van a salir de la crisis, así, porque esta es la solución para salir de las crisis, los estímulos económicos. México tiene un 0.7, después sigue Sudáfrica. Ups. Muy bien. Por supuesto, también esta crisis nos afecta, ya lo habíamos platicado, nuestra plataforma petrolera, nuestra plataforma económica está afectada. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Arabia Saudita dicen, quítense que ahí les voy. Y nos vamos a quedar sin esa extracción de petróleo. Y nosotros haciendo ya una nueva refinería. Pero bueno, aquí tenemos nuestra plataforma económica. Después México se sustenta del turismo. México es el país que más depende del turismo, y así nos dijeron en el 2019. Yo pensaba que todo el mundo se moría por conocer la Torre Eiffel, por conocer España, por conocer el Coliseo Romano, y no, todo el mundo se muere por conocer Cancún, Chichén Itzá, la Ciudad de México. Entonces, bueno, esto es impresionante, es muy hermoso, porque somos el principal punto turístico, pero somos también dependientes del turismo. Y el COVID, pues, nos afectó fuertemente en esta área, y aparte somos un país que viaja internamente, entonces tenemos turismo nacional y turismo internacional. Entonces, estamos afectados, nuestras plataformas, nuestras bases económicas están afectadas, por eso es que la crisis está fuerte para México. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a entrar a economía de la salud sin olvidar los temas que vimos de economía. Muy bien, la economía de la salud, su concepto rápido y básico es el costo de la enfermedad. Es decir, cuánto me cuesta cada enfermedad. Todo lo voy a ver en dinero, pero por enfermedad, no por unidad, no por país, no. Cada enfermedad tiene su costo y eso es economía de la salud. Yo tengo que saber por habitante cuánto me cuesta cada enfermedad. Por ejemplo, cuando nos da un simple resfriado, pues entre los Kleenex, entre el desenfriol, entre el paracetamol, en una simple gripita se nos están yendo 1,800, 2,000 pesos entre comprar cualquier cosita. Ese es el costo de la enfermedad, esa es la economía de la salud. Entonces, la economía de la salud es, le voy a poner precio a la enfermedad. Y, pues bueno, efectivamente, ya tenemos el precio de la enfermedad del COVID-19 en México. Muy bien, nos dicen que para el costo promedio por internamiento hospitalario, si tú eres positivo a COVID y te internas, son 372,000 pesos. Si aparte del internamiento tienes que entrar a cuidados intensivos, la enfermedad se va a 895,000 pesos. Si aparte tengo que ser intubado, la enfermedad se me va a 947,000 pesos.
Y si la enfermedad solamente es ambulatoria y me quedo en mi casa, yo voy a gastar 12,913 pesos. Entonces, la economía de la salud ya calculó cuánto nos cuesta el COVID y lo separó en 4 categorías. Entonces, ahorita ya todos sabemos cuánto es el costo de la enfermedad. Ahora lo que hay que hacer es sumar a todos los que están enfermos y categorizarlos. Entonces, la economía de la salud, recuérdenlo bien, nos va a dar el costo de la enfermedad. Esta enfermedad está tremenda. ¿Por qué? Porque estamos hablando que si eres intubado, ya sea a ti como particular, a tu aseguradora o al Seguro Social ISSSTE, les va a costar 1,000,000 de pesos por habitante. Es tremendo el costo de esta enfermedad. Es incalculable lo que nos está costando esta pandemia. Hay 2 conceptos, gasto y costo de la enfermedad. El costo de la enfermedad es todo aquello que como personas hemos dejado de percibir. Por ejemplo, yo que estoy en home office, ya no me pagan mi bono de puntualidad y de asistencia. Me dicen, no, pues ya no, ¿cómo sé que llegaste temprano a tu casa? Entonces, pierdo ese bono. Entonces, mes con mes, les voy a decir un número, cualquier número, 2,000 pesos. Cada mes, a mí, el COVID me está costando 2,000 pesos mensuales. Ya llevábamos un año, ya llevo 24,000 pesos en un simple ser humano de México que no, gracias a Dios, no le ha dado la enfermedad. Y a mí ya me costó 24,000 pesos. Ahora, cada uno de ustedes ha tenido esos costos. Los costos es lo que hemos dejado de ganar por la enfermedad. Hay gente que ha perdido todo su empleo, hay gente que ha perdido su empresa, que ha perdido su restaurante. Esos son los costos de la enfermedad, que también se van a calcular. Y esta enfermedad también tiene gastos. Entonces, los gastos de la enfermedad son los que estamos viendo ahorita, lo que nos va a costar. Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. En México también tenemos otra enfermedad bastante costosa, que es en México la diabetes. La diabetes es otra enfermedad que estamos hablando que al año nos está costando con control 88,024 pesos al año. ¿A quién le está costando esto? Le está costando al gobierno, o le cuesta a la persona, o le cuesta a la aseguradora. Pero sin control y con complicaciones, esta enfermedad nos está costando 1,163,028 pesos al año por habitante, y somos el país con el mayor número de diabetes, somos el país con menos control de la enfermedad y con mayores complicaciones. No es ningún secreto para ninguno de nosotros que este costo es el que ha llevado a números rojos a instituciones como el Seguro Social. El Seguro Social se lo está acabando la diabetes. ¿Por qué? Porque hay muchísimos casos y porque son muy costosos. Por eso es que se está evaluando la posibilidad de que si el paciente no tiene control y no se cuide, ya no se le dé atención. Pero bueno, eso se verá más adelante. Lo que platicábamos, en economía de la salud, tengo que distribuir muy bien el dinero para ser eficiente y eficaz. Es decir, tengo que lograr los objetivos con el menor número de recursos posibles. Es decir, así como lo hacemos en la casa, que pagamos renta, comida, escuelas, ropa, con el menor número de recursos posibles para tratar de economizar, de la misma forma tenemos que atender la enfermedad, con eficacia y eficiencia. Ahorita tenemos la enfermedad del COVID. La tenemos que resolver con el menor número de recursos posibles, pero logrando nuestro objetivo, que es que no haya tasas de mortalidad. Y aquí es donde entramos al concepto de indicador. El concepto de indicador es un número concreto que trabajan todos los países y que nos dice o nos refleja algo. Ahorita
El indicador más importante que tenemos y que todos los días en la mañana nos dicen es el número de contagios, el número de muertos y el número de personas recuperadas por COVID. Todos los días nos dan esos tres números y aparte nos los dan a nivel mundial, nos los dan a nivel México y nos comparamos con otros países. Entonces el concepto de indicador ahorita está bastante familiarizado para todos nosotros. ¿Por qué? Porque este indicador nos está diciendo todos los días el número de contagios, el número de muertes y el número de personas recuperadas. Pero bueno, el concepto de indicador siempre ha existido. Tenemos indicadores que nos hablan en el campo de la salud, cuáles son nuestras medidas resumen. Tenemos indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, y los más importantes, los indicadores de salud negativa. Nada más les hago un repaso rápido. Por ejemplo, los demográficos son el número de habitantes que hay en México, el sexo, mujeres, hombres, edades. Todos estos indicadores, por supuesto, que nos sirven, porque ahorita con la aplicación de la vacuna necesitamos, pues, de entrada saber cuántos somos, ¿no? Entonces, ¿cuántos somos? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son mayores de 60 años? ¿Y cómo voy a distribuir la vacunación con estos indicadores demográficos? Tenemos indicadores socioeconómicos que nos hablan de el nivel social que tienen las personas, y el nivel social siempre nos va a hablar de la calidad de salud que tengan. Y pues bueno, los indicadores de salud negativa. Estos me los voy a saltar un poquito porque lo más importante es hablar de los indicadores de salud negativa. ¿Por qué? Porque ahorita, como los platicábamos, el más importante es la tasa de mortalidad. Tenemos que estar súper pendientes de cuál es el número de muertes en México y queremos saber todos los días si subió, si bajó, cómo va México, cómo nos comparamos con otros países. Entonces, ahorita la tasa de mortalidad por COVID se ha vuelto nuestro indicador estrella. Entonces, la tasa de mortalidad del coronavirus en Latinoamérica, estamos viendo que México está en segundo lugar. Y como es del conocimiento de todos, México tiene una tasa de mortalidad muy alta. Nos estamos peleando con Perú, de repente hasta le ganamos, y tenemos la tasa de mortalidad más alta en Latinoamérica. También la Ciudad de México tiene la tasa de mortalidad más alta a nivel nacional. Por supuesto, esto se espera. ¿Por qué? Porque somos la ciudad con mayor número de población y de movimiento económico. Pero bueno, aquí vamos a empezar. China nos dice, ok, ya tengo las vacunas, ya vamos a empezar la aplicación, y mi mortalidad del coronavirus es que las personas mayores de 80 años tengo un 15% de mortalidad. Es decir, las personas mayores de 80 años en China están muriendo. Después vienen las de 79 a 70, de 70 a 79, pero si ven su gráfica, va hacia abajo. Es decir, a menor edad, menos mortalidad. A mayor edad, mayor mortalidad. Entiendo perfectamente que en China hayan empezado a vacunar a las personas de 80 años hacia arriba. ¿Por qué? Porque es donde se concentra su porcentaje de mortalidad. México nos presenta, no es mía la gráfica, es de ellos, del gobierno, nos dice la mortalidad en México se está concentrando en personas de 45 a 49 años del sexo masculino. Estas son las personas que más están muriendo por COVID, seguidas por las de 55 a 59 años. Y nosotros, ¿a quiénes estamos vacunando? Sí, a los mayores de 60, ¿verdad? A los que menos mortalidad tenemos en México. Va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir y siento herir susceptibilidades, pero vamos a ver las cosas en el punto económico. Hablamos de inversión. Dijimos que es lo más importante, la inversión. La inversión nos genera empleo. El empleo nos genera ingreso y el ingreso nos da consumo. Muy bien.
Las personas en determinadas etapas de nuestras vidas somos gasto o somos inversión. Cuando somos muy pequeños, vamos a la escuela, somos un gasto. ¿Por qué? Porque el gobierno paga por nuestra educación, porque nuestros papás pagan por una educación, y a esto le vamos a llamar inversión. ¿Por qué? Porque esa persona el día de mañana va a trabajar y va a generar ingresos para su familia, ingresos para el país, ingresos para las empresas. Entonces, una persona pequeñita, un niño, un adolescente, un adulto joven, es inversión. Es inversión. No sé si ustedes, pero pagamos colegiaturas y están muy caras. Esas colegiaturas son inversión. Son inversión. Los niños, los jóvenes adultos son inversión. ¿Inversión para quién? Para las mamás, para los papás y para el gobierno, pero son inversión. Las personas de mediana edad se están trabajando, están generando, hay ingreso y hay consumo de parte de ellos. Y ellos están invirtiendo en los más jóvenes. Las personas mayores de 65 años son gasto. ¿Ok? Las personas de mediana edad se están encargando de invertir en los jóvenes y se están encargando de mantener a las personas de la tercera edad. A mi punto de vista, porque no fuimos China, no somos China, las personas mayores de 80 años en México no están representando el mayor número de mortalidad, pues yo no sé por qué los tienen formados a las 5 de la mañana para vacunarlos si no están siendo el grupo de mayor riesgo. El grupo de mayor riesgo es el de 45 para los hombres hasta los 70, 74. Ok, sí abarca de los 60 a los 70. Pero si ven, ay, ya se hizo más grande. Si ven el grupo de 40 a 59 años, es decir, espérame, tú estás de 60 pero estás atendiendo al otro lado, tenías que hacerte de 50 para acá. Ese grupo, sobre todo de hombres, padres de familia, eran nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque estos hombres, si están afuera, si están en la calle, es porque tienen hijos. Y ahorita estamos presentando en México el fenómeno de los huérfanos del COVID. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo esquema de salud que China. No tenemos por qué replicar exactamente el modelo. México tiene que cuidar la inversión. La única forma en que nosotros vamos a superar esta crisis es cuidando la inversión. Aguas, no cuidando el consumo. Por eso voy a abrir los centros comerciales 24 horas. No, eso solamente está generando consumo. Tranquilos, el consumo se va a dar. El consumo se va a dar ahorita o más adelante, pero se va a dar el consumo. ¿Por qué? Porque es como cuando ahorramos, retenemos este dinero, pero cuando las cosas estén bien, vamos a salir corriendo y vamos a volver a consumir. El consumo está a salvo. No pasa nada si ahorita consumimos menos. No pasa nada. No necesitamos centros comerciales de 24 horas. No se preocupen. Necesitamos cuidar la inversión. ¿Para qué? Porque la inversión me va a generar empleos. Vamos a poder recuperar nuestros empleos. Vamos a poder recuperar nuestros ingresos y vamos a consumir. Pero hay que cuidar la inversión. ¿Y quién es la inversión? Los hombres de 40 a 59 años. En el caso de las mujeres, sí, por ejemplo, aquí sí las mujeres, la mayor tasa de mortalidad se concentra en los 65, 69 años. Entonces, bastante bien que a las mujeres sí las estén vacunando a partir de los 60 años. Sí, sin embargo, la inversión sí está concentrada en una menor edad. Entonces, pues bueno, económicamente tenemos que cuidar la inversión. Tenemos que cuidar a los niños. Sí, porque es la inversión, aunque ellos nos están contagiando de COVID, tenemos que cuidar a los niños, señores de los colegios privados que ya quieren abrir en marzo. Tenemos que cuidar
a las personas de mediana edad que están generando y están produciendo. Entonces, esto es lo que se tiene que cuidar, la inversión. La inversión es lo que se tiene que cuidar para que salgamos de la crisis. Muy bien, vamos a ver otra forma de cuidar la inversión. Bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo la distribución de casos de COVID por edad y sexo en México. Son casos de COVID, no estamos hablando de muertes, pero nos dice que la mediana de la edad está en 41 años. Entonces, las personas de 40 años que están en pleno generación económica, ellos son los que tienen más riesgos. Nos están hablando de una edad mediana de 41 años donde toda la gente se está contagiando. Las personas de la tercera edad, en este caso, sí son un grupo susceptible, claro, pero están en casa. En China, pues, es diferente. A lo mejor las personas que aparte tienen una esperanza de vida muchísimo más grande que la nuestra, nos llevan como 20 años de esperanza de vida, pues bueno, es gente que puede ser que todavía sea productiva. En México estamos hablando que nuestra edad media en las que se están contagiando son de 41 años. Estas personas son las que deberían de ser prioridad para la vacunación. Muy bien, una gráfica un poquito más actualizada donde nos hablan de que los hombres están, la tasa de defunción en los hombres es de 55 a 59 años. La mediana de la edad, 61 años. Ok, estoy empezando a vacunar de 60 hacia adelante. Era de 60 hacia atrás. Ok. Muy bien. Y hay otro indicador súper importante, que es, ustedes todos los días lo ven en sus hospitales, todos los días lo sabemos. Antes del COVID, esta era nuestra prioridad, la tasa de mortalidad materna. ¿Qué significa la tasa de mortalidad materna? ¿Por qué cuando cae una muerte materna en mi hospital, llega el secretario de salud en un helicóptero, se llevan el expediente, empiezan a hacer investigaciones y entonces nos dicen, ¿por qué se murió la mamá? ¿Por qué? O sea, y nosotros, bueno, pues está bien, ¿no? No podemos tener muertes maternas. ¿Por qué no podemos tener muertes maternas? Bueno, porque es la vida de la madre y si no se queda huerfanito el bebé. No, pero ¿por qué no podemos tener tasas de mortalidad en el hospital? ¿Por qué si se nos muere la mamá nos bajan el presupuesto y aparte nos quieren correr a 3? Perdón. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad, disculpen, la tasa de mortalidad materna es el indicador mundial, macroeconómico, que nos habla de la situación económica de un país. Si tú quieres saber en qué nivel económico está un país, revisan la tasa de mortalidad materna. Antes de invertir, de traer dinero a México, revisan la tasa de mortalidad materna, porque esta tasa refleja el nivel económico, cultural, social y de salud que tiene tu país. Por eso es tan importante la tasa de mortalidad materna, porque este se ha vuelto el indicador económico y macroeconómico que nos refleja la verdadera economía de un país. Oye, ¿y el PIB? También el PIB, por supuesto, es el Producto Interno Bruto, pero la tasa de mortalidad materna nos dice muchas cosas. Nos habla de la atención médica, nos habla de cómo cuidan a las mujeres, nos habla de el sistema social, de las desigualdades, nos habla de muchísimas, encierra muchas cosas. Casi todas, y no es que, por supuesto, no se puede generalizar, pero casi todas las mujeres van a pasar por un embarazo y por tener un hijo. Casi todas. Entonces, a veces pudiéramos verlo con otra tasa, con otro padecimiento, pero no hay ninguno que se le acerque como la tasa de mortalidad materna. Entonces, casi todas las mujeres de este país van a tener un hijo. Quiero saber cómo son atendidas. Quiero saber cómo son tratadas. Quiero saber todo acerca de la tasa de mortalidad materna para tomar la decisión de invertir o no invertir.
Por eso se invierte en las unidades que menos tasa de mortalidad materna tienen. Si sus unidades bajan la tasa de mortalidad materna, les dan más presupuesto. Si su unidad tiene tasas altas de mortalidad materna, menos presupuesto. La tasa de mortalidad materna es inversión y ya quedamos que la única forma de salir de la crisis, de generar empleos y de salvarnos es la inversión. La tasa de mortalidad materna significa inversión para el país. Muy bien. Entonces, pues bueno, todos sabemos que es la tasa de mortalidad materna, son todas aquellas mujeres que fallecen durante el periodo de embarazo, parto y puerperio. Muy bien. Tenemos diferentes causas por las cuales las mujeres en periodo de embarazo fallecen. Tenemos presión alta, tenemos algunos otros padecimientos, en la gráfica que sigue los vamos a ver, pero un padecimiento que se tenía en México eran los abortos. Entonces México, la Ciudad de México, legaliza el aborto. La legalización del aborto baja la tasa de mortalidad materna. Al bajar la tasa de mortalidad materna, hay más inversión. Entonces, la legalización del aborto va con la inversión. Entonces, sí necesitamos que el aborto sea legal para que la economía siga funcionando. Si me preguntan, mi opinión personal es otra, y sobre todo como creyente, esa es otra. Sin pecados se van a ir al infierno. Pero como economista, la legalización del aborto es una prioridad económica porque reduce la tasa de mortalidad materna y esto atrae inversión, inversión del extranjero, inversión para que vengan a abrir sus empresas en México, inversión, por ejemplo, algo que sí es inversión es el Tren Maya es inversión, con un muy buen estudio de impacto ambiental y haciéndose responsables del ambiente, es una gran inversión. Recordemos que México depende del turismo. Con un aeropuerto grande, no, porque tenemos uno chiquito, perdón. Entonces, con un aeropuerto chiquito, pues van a llegar muchos turistas y se van a ir al Tren Maya. La combinación perfecta era un aeropuerto de primer mundo grande con el Tren Maya. ¡Boom! De inversión en turismo para México. Entonces, pues bueno, regresamos, perdón, a la tasa de mortalidad materna. Lo primero que van a hacer las marcas para venir a abrir sus boutiques en el aeropuerto, pues en Santa Lucía no sé dónde van a caber, pero bueno, van a revisar la tasa de mortalidad materna. Y con esta tasa, ¿alguien podría ayudarnos con el micrófono que se le abrió? Ok, bueno. Muy bien, entonces, vamos a ver cuál es la tasa, ¿cuál era la tasa de mortalidad materna en México en el 2017? Logramos llegar a 33 muertes por 100,000 niños nacidos vivos en México. Esta tasa, por favor, necesito que se la aprendan de memoria porque es nuestro indicador económico más importante. 33. Estábamos hablando que en el 2005 teníamos 46. Oigan, ¿cómo logramos en tan poco tiempo bajar la tasa de mortalidad de 46 a 33? Con un arduo trabajo de las instituciones. Todos están enfocados en las mujeres embarazadas. Son una prioridad. En urgencias son una prioridad. Se tienen que atender. En las novelas nos ponen mucho, ¿no? De que, por favor, señora, elija la vida de usted o de su hijo. Pues no, eso no existe. Por supuesto, la prioridad es salvar la vida de la madre. No hay más. Sobre la vida del producto. Ustedes como personal de la salud lo conocen mucho mejor que yo. La prioridad es salvar la vida de la madre. Entonces, con estas prioridades que dieron, más la legalización del aborto, se ha podido reducir el número de muertes. Por ejemplo, si llega una emergencia, se nos está muriendo el presidente de un infarto
y aparte llega al mismo tiempo una mujer embarazada, la prioridad la lleva la mujer embarazada, aunque se nos muere el presidente. La mujer embarazada es primero que todo. La mujer embarazada es nuestra inversión. ¿Por qué no están vacunadas? ¿Por qué no fueron las primeras en vacunarse? Hay pocos estudios. Si es que no hay, porque no hay experimentación ahorita de la vacuna con las mujeres embarazadas. Si la estrategia del gobierno es decir, espérame, primero voy a ver cómo reaccionan los mayores de 60 años, y si veo que al mexicano le cae bien la vacuna, pues ya empiezo con las mujeres embarazadas. Entonces, puedo respetar, por supuesto, si esa fue la estrategia. Si no es la estrategia, antes que nadie, antes que el presidente, que él todavía no se vacuna, las primeras en ser vacunadas tienen que ser las madres, las mujeres embarazadas. Es el primer sector de embarazo. No hay muchos estudios, no sabemos cómo está reaccionando esta vacuna. Por eso es que, bueno, si ahorita no le están dando prioridad para ver cómo reaccionamos, puedo respetar, por supuesto, esa decisión del gobierno. Muy bien, entonces, la vida, como lo comentábamos, la vida de la madre siempre va a estar por encima de la vida del producto. Y es más, la vida de la madre va a estar por encima hasta de 2 productos. Tuvimos un caso en México donde había una mujer ya en quirófano, ya anestesiada, a punto de dar a luz, y llegó una mujer con hemorragia. Sacan del quirófano a esta paciente y entra la paciente de hemorragia, la atienden, la salvan a ella, salvan el producto, regresan a la paciente que ya estaba a punto de dar a luz. Por supuesto, se pierde el producto porque pasó tiempo, no se pudo atender a tiempo, pero vive la madre. Vienen demandas para la unidad, vienen demandas para el médico, pero el médico actuó correctamente. Salvó 2 vidas maternas por vidas de producto. Se oye horrible, por supuesto, todas las madres somos capaces de dar 3 vidas por nuestros hijos, pero la prioridad es siempre la vida de la madre. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí les pongo como la tasa de mortalidad, un comparativo de tasa de mortalidad en países latinoamericanos. Por ejemplo, México en 1990 tenía una tasa de 73.8, en 2013 de 54, y ahorita ya estamos viendo que en el 2017, 33. Entonces, estamos haciendo un muy, muy buen trabajo. Chile también tiene la prioridad. Vean, ahorita ya en 2013 están sobre 18. Países con problemas graves, Bolivia, 179 en el 2013. Ok. Les represento a nivel mundial la tasa de mortalidad materna. Por supuesto, los azules son países de primer mundo, donde la tasa de mortalidad materna es muy baja, seguido con países, aquí como que este verdecito no se diferencia mucho y nos ponen como a nivel de Estados Unidos. Nosotros sí tenemos una tasa de mortalidad más alta que Estados Unidos. Y pues bueno, como resultado del COVID, ahora se ha vuelto la causa número 1 de defunción en mujeres embarazadas. Tenemos un 7.3, más alto que enfermedades hipertensivas, que era nuestra causa número 1, y nuestra tasa a través de esta pandemia de 33 sube a 39. Es decir, está en peligro la inversión. Está en peligro porque no tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos. Si no estamos concentrando la vacuna, tenemos que concentrar toda nuestra atención en alguna madre que haya contraído COVID y tenemos que poner todos los esfuerzos para que no fallezca, con la intención de preservar la inversión. Entonces, todos nuestros esfuerzos hacia estas mujeres que llegan a contagiarse durante el embarazo, pues tienen que llevarse todos los recursos. Claro, hasta se van a sacrificar vidas, porque si yo le tengo que poner el respirador, le tengo que poner el respirador a una mujer embarazada. Entonces, se sacrifica mucho,
Por eso es que es muy importante. La verdad es que se me hacen insuficientes las campañas de cuidado y de prevención para las mujeres embarazadas. De verdad, si yo pudiera, las metía en su casa, las metía en una vitrina y que nadie las tocara. ¿Por qué? Porque tocan la inversión. Y la única forma que vamos a tener de salir de esta crisis es que ellas se preserven con vida. Entonces, yo, ahorita que abrieron los centros comerciales 24 horas, prohibía la entrada de mujeres embarazadas. Cualquier mujer que esté en evidente estado de embarazo no escatimaría esfuerzos para que ellas permanecieran en aislamiento y en cuidado, porque no podemos pasar de una tasa de mortalidad materna de 33 a 39. Es gravísimo lo que está sucediendo. Ok, y pues bueno, con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Y pues bueno, vamos a ver si hay preguntas, comentarios. A ver, déjenme ver cómo veo aquí el chat. Aquí está. Muy bien, en lo que la maestra Julieta checa las preguntas, yo les quiero invitar para que cursen con nosotros nuestra maestría en Administración de Hospitales. Se cursa en 24 meses, no se hace tesis, la titulación es automática. Y bueno, la maestra Julieta imparte una de las materias de varias, una de ellas sería Economía de la Salud. En la materia que ella da, ustedes pueden ampliar mucho más sus conocimientos. Y bueno, pues con la situación actual que está, nos queda claro que el gobierno sí necesita tener a verdaderos especialistas que conozcan del tema para ir solucionando los problemas del país. También les comento que tenemos ya bachillerato ejecutivo, se cursa en 3 meses, por si tienen alguna familiar o amigo que lo quiera cursar. Y bueno, lo único que tienen que decir para que tengan un descuento especial es que estuvieron en el curso de Economía de la Salud. Muy bien, Julieta, pues adelante nuevamente para responder las preguntas. Muchas gracias. Estoy viendo algunos saludos, no tengo a la mano alguna pregunta, pero les agradezco muchísimo todos sus comentarios. Estoy para servirles lo que necesiten. Gracias. Creo que no hay preguntas, pero les agradezco infinitamente todos sus comentarios. Le voy a pedir a Iván Cervantes, por favor, que se prepare para que nos tome la fotografía de grupo. Y bueno, les voy a pedir a todos, por favor, que abran sus cámaras para que Iván nos pueda tomar la fotografía de tipo grupal. Y bueno, les pediría una gran sonrisa a todos para que salgamos en esto. ¿Listo, Iván? Tú nos indicas en qué momento tomas la fotografía. ¿Listo? Muy bien, Iván. Bueno, pues yo les quiero agradecer a todos su participación, su asistencia. La próxima semana tenemos otra plática a la misma hora y bueno, va a ser sobre el tema que se le conoce como tanatología. Lo va a dar la doctora Ivonne. Ya está bastante recuperada y bueno, la próxima semana la tenemos aquí con nosotros. Esperamos, bueno, que sus conocimientos se hayan ampliado y tengan un criterio más amplio, basado en bases científicas sobre cómo es que está el manejo de la pandemia en este país. Pues le agradezco mucho a la maestra Julieta Espinosa su participación. Veo que son puros comentarios de excelente ponencia, excelente tema. Efectivamente así fue. Felicitaciones, maestra Julieta. Y bueno, Muchas pues a gracias. todos que pasen
muy buenas noches, que descansen, cuídense mucho y bueno, acuérdense que hay que ahorrar y hay que invertir para poder obtener utilidades. Bueno, que pasen muy buenas noches, saludos a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Saludos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Descansen, cuídense. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Felicidades por el tema bien impartido. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Vele, hijo.